Javier llegó a la imponente mansión de su abuelo bajo la suave luz del sol poniente, que bañaba el lugar en un tono dorado. La estructura, repleta de detalles arquitectónicos que hablaban de un pasado glorioso, parecía guardar secretos en cada esquina. Con una mirada atenta, se vistió con un overol de jardinero, un disfraz que le permitiría andar incógnito entre los invitados. Para él, la opulencia de la casa era una invitación a la curiosidad, un laberinto de misterios que estaba decidido a desvelar. Mientras Javier caminaba por el jardín meticulosamente cuidado, el aroma de las flores exóticas invadía sus fosas nasales. Observó a los invitados que llegaban, vestidos con trajes sofisticados, sonrisas estampadas en los rostros, pero no se dejaba engañar. Había algo de falso en la manera en que se saludaban, como si las bienvenidas fueran meras formalidades. Un guardián del portón, un hombre de mediana edad con una expresión cínica, se acercó a Javier. ¿Nuevo jardinero?, preguntó analizándolo de arriba a abajo. ¿Qué tiene de especial este evento? Javier, manteniendo la compostura, respondió con una sonrisa discreta, tratando de ocultar su verdadera intención. No hago preguntas, solo estoy aquí para trabajar. El guardián lo miró con desconfianza, pero pronto volvió su atención a los invitados que se aglomeraban en grupos. Javier aprovechó la oportunidad para alejarse, concentrándose en su tarea de cuidar las flores, pero su mente estaba lejos, estaba allí por un motivo, y cada detalle contaba. Mientras podaba algunas rosas, escuchó fragmentos de una conversación que llamó su atención. Dos invitados se alejaron un poco del grupo, hablando en voz baja, pero sus palabras cortaban el aire como cuchillas afiladas. Si aparece el testamento, él está acabado, dijo uno de ellos, un hombre corpulento con una mirada astuta. La cuestión es, ¿dónde lo escondió?, respondió el segundo, que tenía un aire de nerviosismo, como si temiera ser oído. Javier contuvo la respiración. ¿El testamento? ¿La herencia? ¿Qué más podría estar oculto bajo la superficie reluciente de aquella celebración? Pensó en su tío Ricardo, un hombre que siempre había tenido una ambición voraz, y esa ambición parecía ahora estar ligada a algo mucho mayor. La idea de que la fortuna de la familia pudiera ser manipulada lo llenó de una renovada determinación. Poco después, mientras se concentraba en el cuidado de las plantas, una figura familiar apareció ante él. Era Valentina, su prima, con una expresión preocupante que contrastaba con la elegancia del vestido que llevaba. Se acercó a él, alejándose de la fiesta, y Javier pudo percibir la frustración en su rostro. «Javier», exclamó ella, su voz baja y tensa, «no puedo más con esto. Siento que estoy atrapada en un juego donde todos esconden cartas». Javier, sintiéndose cómodo como confidente, respondió con compasión, «A veces, es necesario arriesgarse para descubrir quién está a tu lado, Valentina». «¿Qué está pasando?». Valentina miró a su alrededor, asegurándose de que nadie prestara atención. Antes de continuar, «Ricardo, mi prometido, me está controlando de una manera que me hace sentir sofocada. Dice que todo lo que hace es por nuestro bien, pero siento que oculta algo». Javier sintió un apretón en el corazón. Sabía que Ricardo no era confiable, pero escuchar esto de Valentina intensificó su preocupación. «No dejes que te atrape», aconsejó Javier con voz firme. «Mereces ser libre y feliz». Valentina sonrió débilmente, agradecida por la empatía de su primo. «Gracias, Javier. A veces, solo necesito a alguien que entienda». Mientras conversaban, Javier se dio cuenta de que la conexión entre ellos era más fuerte de lo que había imaginado. No estaba solo allí para proteger el legado de su abuelo, también quería proteger a Valentina, y en aquella lujosa mansión llena de mentiras, sabía que necesitaría todo su coraje y astucia para descubrir los secretos que estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre. Javier observaba la mansión con atención, su corazón latiendo con fuerza mientras el sol se ponía en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre los exuberantes jardines. Siempre había sabido que la opulencia de la casa de su abuelo escondía más que solo riqueza material. Había secretos enterrados en las raíces de las flores y en las sombras de los árboles. Desde que asumió el disfraz de jardinero, buscaba pistas que pudieran revelar la verdad sobre su familia, especialmente sobre lo que sucedía bajo la mirada calculadora de Ricardo. Mientras se dedicaba a recortar los bordes de las rosales, Javier notó a Ricardo moviéndose por la sala de estar, rodeado de un grupo de invitados. El tío,
Con su sonrisa magnética y la actitud de un verdadero anfitrión, parecía saber cómo manipular a los demás con palabras dulces y promesas vacías. Javier escuchaba con atención, su mente funcionando como una esponja, absorbiendo cada fragmento de conversación que flotaba en el aire. ¿Cuántas personas ha engañado para llegar hasta aquí?, pensó Javier, observando cómo Ricardo gesticulaba, como un maestro dirigiendo una orquesta de intereses ocultos. Se acercó un poco más, tratando de captar la conversación entre dos invitados que estaban al margen de la fiesta. «Si el testamento aparece, él está acabado», murmuró uno de ellos, con una mirada furtiva hacia los lados. «Pero la cuestión es, ¿dónde lo escondió?», respondió el otro, con un tono de preocupación que hizo que el corazón de Javier se disparara. Las palabras resonaron en su mente, como campanas sonando en un día de tormenta. Necesitaba descubrir la verdad antes de que Ricardo la enterrara para siempre. La tensión aumentaba con cada instante que pasaba, hasta que Javier sintió la presencia de Valentina a su lado. Su prima, una mujer de belleza deslumbrante, tenía los ojos tan inquietos como los suyos. «Javier», susurró, con la voz temblorosa, «no puedo entender lo que está pasando. Siento que estoy atrapada en un juego donde todos esconden cartas». Él se volvió hacia ella, dándose cuenta de la vulnerabilidad en su mirada. «A veces, es necesario arriesgarse para descubrir quién está a tu lado», respondió Javier, tratando de transmitir un poco de coraje. Lo que no había dicho era que, para él, Valentina era más que una prima, era una aliada que no esperaba, una luz en medio de la oscuridad que envolvía a su familia. Decididos a obtener más información, Javier y Valentina se alejaron de la confusión de la fiesta y se dirigieron al jardín, donde las flores danzaban suavemente al viento. Mientras Javier cuidaba de las plantas, no pudo evitar escuchar los murmullos de Ricardo y doña Teresa en el interior de la casa. «Con el testamento desaparecido, nadie puede detenerme», dijo Ricardo, su voz baja y llena de malicia, como si estuviera tramando algo nefasto. «Siempre que me mantengas protegida, haré lo que sea necesario», respondió doña Teresa, con un tono que revelaba una alianza oscura. Javier sintió un frío en la espalda al darse cuenta de que había más en juego que solo la herencia. El destino de su familia estaba siendo manipulado por intereses egoístas. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras Javier se alejaba, decidido a descubrir qué más podría estar oculto. Fue entonces que, al cavar un poco más cerca de un antiguo limonero, encontró algo inusual, una carta envejecida, aparentemente dejada allí por su abuelo. Sus dedos temblaron al desplegarla, y las palabras escritas con una caligrafía elegante saltaron a la vista. «El testamento está escondido en un lugar especial para la familia». La frase resonó en su mente como un llamado. Necesitaba entender qué significaba eso, qué consideraba su abuelo especial. Mientras la suave brisa seguía soplando, Javier sabía que cada paso que diera lo acercaría más a la verdad, y que, con Valentina a su lado, estaba más preparado que nunca para enfrentar los secretos de su linaje. Javier se encontraba cada vez más inmerso en el misterio que lo rodeaba, y la atmósfera en la mansión se volvía más pesada con cada día que pasaba. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y el testamento de su abuelo podría ser la clave para proteger no solo la herencia, sino todo el legado familiar. Después de escuchar conversaciones sospechosas y vislumbrar las manipulaciones de Ricardo, su determinación por descubrir la verdad crecía. En una tarde soleada, mientras podaba algunas rosales, Javier decidió que necesitaba más información. Recordó a un viejo amigo de su abuelo, un hombre que siempre parecía tener un pie en la historia familiar y una habilidad natural para guardar secretos. Javier sabía que este amigo podría ofrecer pistas valiosas sobre el testamento. Con el corazón acelerado, se dirigió a la pequeña biblioteca de la mansión, donde solía encontrar al anciano. El olor a libros antiguos y la suave luz que entraba por la ventana creaban un ambiente propicio para una conversación íntima. Javier vio al amigo de su abuelo, don Miguel, sentado en un sillón de cuero, con un libro abierto en su regazo. El hombre, de cabellos blancos y mirada sagaz, levantó la vista al percibir la presencia de Javier. «Ah, el joven jardinero, ¿qué te trae por aquí?», preguntó don Miguel con una sonrisa que revelaba un mixto de curiosidad y simpatía. «Don Miguel, necesito su ayuda. Algo está sucediendo en la mansión, y siento que el testamento de mi abuelo
está en el centro de todo esto. ¿Podría hablarme sobre él?, respondió Javier, su tono reflejando la urgencia de la situación. El viejo amigo dudó, como si pesara sus palabras. Tu abuelo era un hombre de principios. Siempre creía que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en lazos familiares y amor. Solía decir que la herencia más valiosa era la unión de la familia. ¿Pero dónde está el testamento? Ricardo está tramando algo. No puede quedarse con todo eso, insistió Javier, su frustración a la vista. No sé dónde escondió tu abuelo el testamento, pero dejó pistas. Lo que puedo decirte es que el verdadero valor del legado está en cómo tú y tu familia se unirán para honrarlo, respondió don Miguel, mirando profundamente a los ojos de Javier, como si intentara transmitir la importancia del mensaje. ¿Tienes alguna idea de qué podrían ser esas pistas?, preguntó Javier, su mente rebosante de posibilidades. Quizás debas mirar en el jardín. Tu abuelo siempre se refería a él como el corazón de la casa. Hay muchos secretos escondidos allí, sugirió don Miguel, guiñando un ojo. Después de esa conversación, Javier sintió un nuevo ímpetu. Corrió hacia el jardín, donde las flores de colores danzaban al viento, y cada rincón parecía guardar un secreto. Mientras cavaba un poco en la tierra al pie de un viejo árbol, algo brilló bajo la luz del sol. Era una carta, medio enterrada, pero que aún conservaba su legibilidad. Con manos temblorosas, Javier la sacó y comenzó a leer. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, significa que la familia te necesita. El testamento no es solo un documento, sino una reflexión sobre lo que realmente importa. Está escondido en un lugar especial, donde el amor y la unión prevalecen. Javier sabía que el mensaje era más que una simple pista, era un llamado a la acción. Guardó la carta con cariño y fue en busca de Valentina. La idea de involucrarla en su búsqueda parecía cada vez más esencial. Recordaba las palabras de ella sobre estar atrapada en un juego, y ahora sentía que juntos podrían desentrañar esta trama. Cuando encontró a Valentina en el jardín, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol, su corazón se aceleró. Valentina, necesito que me ayudes. Encontré una pista sobre el testamento de mi abuelo, y creo que Ricardo está tratando de ocultar algo serio. Valentina levantó la cabeza. Su expresión de preocupación se transformó en determinación. ¿Qué descubriste? Estoy dispuesta a ayudar, incluso sin saber tu verdadera identidad. Cualquiera que sea lo que esté pasando, no puedo quedarme de brazos cruzados. Un amigo de mi abuelo me dijo que el testamento está escondido en un lugar especial, donde el amor y la unión prevalecen. Necesitamos investigar juntos, explicó Javier, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Entonces descubramos esto. No podemos dejar que Ricardo controle todo, respondió Valentina, su mirada decidida. Juntos, se prepararon para una investigación nocturna, conscientes de que los desafíos que enfrentarían eran mayores de lo que imaginaban. El misterio apenas comenzaba, y con él, la esperanza de un futuro más unido y verdadero para la familia. El calor de la tarde se cernía sobre la lujosa mansión, mientras los invitados se acomodaban en las áreas abiertas del jardín, rodeados de flores exuberantes y fuentes que reflejaban la luz del sol. Javier, aún disfrazado de jardinero, observaba la interacción entre los invitados, pero su atención estaba enfocada en Valentina, que se había alejado del grupo y se dirigía a una de las zonas más tranquilas del jardín. Sabía que ella se sentía presionada y angustiada, atrapada en un matrimonio que no parecía ser lo que realmente deseaba. Valentina estaba sentada en un banco de madera, su mirada perdida en las flores que rodeaban el lugar. Javier, al percibir su soledad, decidió acercarse. Se aproximó lentamente, como un jardinero que se acerca a una planta delicada, tratando de no asustarla. ¿Estás bien?, preguntó Javier, su voz suave y llena de preocupación. Valentina levantó la vista, inicialmente sorprendida, pero pronto una sonrisa triste apareció en su rostro. Creo que solo estoy pensando sobre todo esto. Hizo un gesto con la mano, indicando la mansión y la fiesta que ocurría al fondo. Siento como si estuviera atrapada en un juego donde todos esconden cartas. Javier se sentó a su lado, manteniendo la discreción de su disfraz. A veces, hay que arriesgarse para descubrir quién está a tu lado. ¿Has pensado en cómo esto puede afectar tu vida? Ella suspiró pasando la mano por su cabello.
Ricardo dice que todo lo que hace es por mi bien, pero me pregunto, ¿realmente le importo o solo le interesa la imagen que quiere que yo represente? Javier miró a Valentina, sintiendo una conexión creciente entre ellos. Es difícil saber qué es verdadero en medio de tantas mentiras, pero mereces a alguien que vea tu verdadera esencia, no solo la imagen que desea proyectar. Valentina lo encaró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y duda. ¿Y si esa persona no está cerca? ¿Y si estoy destinada a vivir esta vida que no elegí? No estás sola, respondió Javier, sintiendo la urgencia de ayudarla. Si necesitas apoyo, estaré aquí. A veces, el valor viene de saber que alguien se preocupa. Mientras conversaban, Javier notó la presencia de Ricardo acercándose. El tío de Javier llevaba una sonrisa forzada, como si intentara mantener las apariencias frente a Valentina. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Hablando de flores?, dijo Ricardo con un tono sarcástico. Valentina endureció de inmediato su expresión, alejándose un poco de Javier. Solo estamos conversando, Ricardo. No es un crimen discutir sobre lo que está sucediendo en esta fiesta. Ricardo sonrió, pero había frialdad en sus ojos. Ten cuidado, Valentina. A veces, las flores más hermosas pueden esconder espinas. Cuando Ricardo se alejó, Valentina volvió a mirar a Javier. La tensión era evidente en su rostro. Él siempre intenta intimidarme. No entiendo por qué se comporta así. Porque tiene algo que esconder, dijo Javier firmemente. He escuchado algunas cosas sobre él, cosas que pueden cambiarlo todo. Valentina frunció el ceño, una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué has escuchado? Conversaciones entre los invitados. Algo sobre un testamento y cómo Ricardo planea manipularlo, reveló Javier en voz baja. No es quien parece ser, Valentina. Valentina parecía luchar con sus emociones. Quiero creerte, pero es difícil. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? A veces hay que mirar más profundo, dijo Javier, intentando animarla. Tienes que confrontar la verdad, incluso si eso significa arriesgarlo todo. En ese instante, Javier recordó algo que había encontrado en un diario de su abuelo, algo que hablaba sobre amor y unión como la verdadera herencia de la familia. Necesitaba compartir eso con Valentina, pero la cautela le impedía abrir completamente su corazón. Valentina, ¿qué desea realmente tu corazón? Tienes que preguntarte si estás viviendo para complacer a los demás o si realmente estás siendo fiel a ti misma. Ella lo miró a los ojos, y por un breve momento, Javier sintió que había algo más profundo allí. No sé si puedo responder eso ahora, confesó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pero quiero descubrirlo. Realmente quiero. Javier sonrió, sintiendo que, juntos, podrían enfrentar los desafíos que se avecinaban. Solo deseaba que ella pudiera ver la fuerza que tenía dentro de sí. Entonces, descubramos eso juntos. La jornada puede ser difícil, pero no tiene que ser solitaria. La fiesta en la mansión estaba en pleno apogeo, y los invitados se dispersaban por los salones lujosos, brindando y riendo, mientras la música suave llenaba el aire. Javier, disfrazado de jardinero, se movía entre los invitados, observando cada interacción con atención cuidadosa. Sabía que el momento de actuar se acercaba, pero necesitaba esperar la oportunidad correcta. El aire estaba cargado de tensión, y podía sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Ricardo, el tío de Javier, estaba de pie en un pedestal improvisado, preparándose para dar un discurso. El hombre se presentaba como el anfitrión perfecto, con una sonrisa que desmentía su verdadera naturaleza. Javier observaba atentamente, su corazón latiendo más rápido al darse cuenta de que el momento de confrontar la verdad se acercaba. Se acercó a la mesa donde Valentina estaba sentada, pareciendo nerviosa. ¿Estás bien?, susurró Javier, mientras acomodaba algunas flores en la mesa. Estoy, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que he descubierto. Ricardo no es quien dice ser, respondió Valentina, su mirada fija en su tío. Confía en mí. La verdad saldrá a la luz. Solo prepárate, afirmó Javier, antes de alejarse para posicionarse más cerca del escenario. Ricardo comenzó su discurso, su voz resonando por la sala. Queridos amigos y familiares, es un placer recibirlos aquí en esta celebración de unión y amor. Hoy celebramos no solo los lazos que nos unen, sino también el legado que nuestro querido padre y abuelo nos dejó. Hizo una pausa, mirando a su alrededor con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
y es nuestro deber honrar ese legado. Con un gesto, Javier levantó la mano e interrumpió. Pero, ¿realmente todos estamos honrando ese legado? ¿O solo aprovechándonos de él? Un murmullo recorrió la sala, y los ojos se volvieron hacia Javier, que se mantenía firme, aunque su corazón pulsaba en su pecho. Ricardo se congeló por un instante, su sonrisa desapareciendo. «¿Quién eres tú para cuestionar mi honor, jardinero?», disparó Ricardo, su tono volviéndose ácido. «Alguien que conoce la verdad», respondió Javier, manteniendo la calma. «Alguien que está aquí para proteger la memoria de mi abuelo, que creía en la unión familiar, no en la traición». El clima en la sala se tornó tenso, y Valentina, al escuchar las palabras de Javier, se levantó, su expresión decidida. «Ricardo, necesitas detenerte. Todos en la familia saben que has manipulado todo para tu beneficio. Es hora de enfrentar la verdad». Ricardo, ahora visiblemente irritado, intentó desacreditar a Javier. «No eres más que un extraño aquí. ¿Qué sabes sobre nuestra familia? No tienes derecho a entrometerte en nuestros asuntos. Sé más de lo que piensas», insistió Javier, con una mirada desafiante. «He escuchado tus conversaciones. He visto cómo te comportas. Te aprovechas de la fragilidad de la familia para consolidar tu poder. Pero eso termina hoy». A medida que la conversación se intensificaba, los invitados comenzaron a murmurar, algunos inclinándose para escuchar mejor, otros intercambiando miradas de preocupación. La tensión flotaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. Javier sentía que cada palabra que decía estaba moldeando el destino de la familia. «Estás solo, Javier», replicó Ricardo, tratando de recuperar el control de la situación. «Nadie aquí te cree. Todos saben que solo eres un invasor, un aprovechado». «Entonces, ¿por qué te ves tan nervioso, Ricardo?», cuestionó Javier, una sonrisa desafiante formándose en sus labios. «Si tienes razón, ¿por qué no te sientes seguro en tu posición?». La sala estaba en un pesado silencio, y Valentina, observando la interacción, comenzó a percibir las fallas en las palabras de Ricardo. Un nuevo entendimiento comenzó a florecer dentro de ella. «Voy a descubrir la verdad», murmuró para sí misma, decidida a investigar más sobre su prometido. La tensión entre Javier y Ricardo iba en aumento, y la sala parecía estar al borde de una explosión. Javier sabía que necesitaba crear una ruptura, un momento en el que la verdad pudiera finalmente revelarse. Estaba preparado para arriesgarlo todo, pues la unión de la familia y el legado de su abuelo dependían de ello. Javier estaba sentado a la mesa, con el corazón acelerado mientras miraba a Valentina. La suave luz de las velas iluminaba sus rostros, creando un ambiente que, aunque envuelto en tensión, también despertaba un sentimiento de esperanza. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. La mesa estaba repleta de invitados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Era hora de revelar quién era realmente y lo que había descubierto. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que lo consumían. Ricardo, que se presentaba como el anfitrión perfecto, estaba en el centro de la mesa, haciendo un discurso sobre la importancia de la familia y el legado. Javier observaba con desdén. La hipocresía de Ricardo era palpable, y sabía que no podía seguir callado. «Señoras y señores», comenzó Javier, con una voz firme, pero lo suficientemente baja como para captar la atención. «Tengo algo importante que decir». Las conversaciones disminuyeron, y todas las miradas se volvieron hacia él. El murmullo de la sala se desvaneció en un silencio expectante. Ricardo frunció el ceño, aprensivo. «¿Quién eres tú, jardinero?», indagó Ricardo, su tono despectivo intentando ocultar la inquietud que comenzaba a infiltrarse en su voz. «Mi nombre es Javier», dijo, levantando el mentón. «Soy el nieto de tu hermano y estoy aquí para hablar sobre el testamento de mi abuelo». La revelación fue como una bomba, y las reacciones fueron inmediatas. Murmullos de shock recorrieron la sala, mientras Valentina, con los ojos muy abiertos, intentaba procesar la nueva información. «¡Estás mintiendo!», exclamó Ricardo, su voz subiendo en un tono de ira. «No hay forma de que seas quien dices ser. Estoy aquí para reclamar el derecho a la verdad», continuó Javier, ignorando la interrupción. «El testamento de mi abuelo no es solo un documento de riqueza, es un símbolo de lo que realmente importa, la unión familiar y el amor. Y descubrí dónde está». Doña Teresa, que hasta ese momento había permanecido en silencio,
Ahora miraba a Javier con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Y por qué crees que el testamento te pertenecería si has pasado la vida fuera de la familia? Cuestionó con desdén. Porque mi abuelo me dejó pistas. Y las seguí, respondió Javier con un tono firme. Él creía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor y la unión. Y eso es lo que pretendo honrar. Ricardo, visiblemente irritado, trató de retomar el control de la situación. No tenemos tiempo para estos juegos. Esto es una fiesta, y no tienes lugar aquí para hacer acusaciones infundadas. No son acusaciones, Ricardo. Es la verdad, respondió Javier, desafiando la autoridad de su tío. No estaré a un lado mientras intentas desviar lo que es de la familia. Valentina, sintiendo la gravedad de la situación, se levantó. Si Javier dice la verdad, necesitamos escuchar. Lo que está en juego es mucho mayor que nuestras disputas personales. La sala volvió a silenciarse, y los intercambios de miradas entre los invitados revelaban la confusión y el interés por lo que estaba a punto de suceder. Encontré una carta en el jardín, continuó Javier, fijando su mirada en Ricardo. En ella, mi abuelo mencionó que el testamento fue escondido en un lugar que representa la verdadera esencia de la familia. No quería que la riqueza cayera en manos equivocadas. No puedes simplemente afirmar eso sin pruebas, gritó Ricardo, tratando de intimidar a Javier, pero los murmullos de apoyo comenzaron a surgir entre los invitados. La atmósfera estaba cambiando, y Javier podía sentir que había ganado la confianza de algunos presentes. Voy a presentar el testamento, y entonces todos verán la verdad, afirmó Javier, su voz resonando con determinación. Lo que está en juego aquí no es solo dinero, sino el legado de nuestro abuelo, y él creía en nosotros. Las miradas de los invitados se volvieron hacia Javier, y se dio cuenta de que, en ese momento, la batalla no era solo contra Ricardo, sino por un futuro donde la verdadera unión familiar pudiera prevalecer. Estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia de la familia y sacar a la luz todo lo que su abuelo realmente deseaba. Valentina, con el corazón acelerado y la mente confusa, no podía creer las revelaciones que habían surgido. La verdad sobre Ricardo la impactó como un rayo, y la determinación de confrontarlo crecía dentro de ella. Sabía que debía actuar antes de que el momento se perdiera entre las intrigas y manipulaciones del lujoso ambiente de la mansión. Mientras tanto, Javier observaba la tensión en el aire, dándose cuenta de que el enfrentamiento entre Valentina y Ricardo era inevitable. Se posicionó estratégicamente, listo para apoyar a su prima si era necesario. El ambiente estaba cargado. Los invitados, que antes sonreían, ahora estaban en un estado de expectativa nerviosa, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Valentina respiró hondo y con una mirada resuelta, se dirigió hacia Ricardo, quien estaba rodeado de admiradores y hablando animadamente sobre los negocios de la familia. Interrumpió la conversación, llamando la atención de todos. Ricardo, necesitamos hablar. Ahora, el tío, sorprendido, dudó por un momento, pero la determinación en los ojos de Valentina no le dejó opción. Claro, querida. ¿Qué hay de tan urgente? Disimuló, pero Javier notó la tensión en su rostro. Es sobre lo que has hecho con nuestra herencia, declaró Valentina, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Has manipulado a todos nosotros, y no voy a permitir que continúes con tus planes egoístas. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa genuina, era una máscara. Valentina, estás siendo melodramática. Todos aquí quieren lo mejor para la familia, y yo soy el único que realmente se preocupa por nuestro legado. Si realmente te importara, no estarías intentando desviar la herencia para tus propios intereses, retorquió Valentina, la voz firme. Sabes que nuestro abuelo quería que la fortuna se usara para unir a la familia, no para dividir y controlar. No entiendes nada sobre lo que significa ser responsable de este legado, respondió Ricardo, su tono volviéndose defensivo. Eres ingenua, Valentina. La vida no es un cuento de hadas. Y tú eres un traidor. Todos aquí merecen saber la verdad, exclamó Valentina, señalando a los invitados que ahora observaban la escena en silencio. Los has manipulado, y no voy a permitir que esto continúe. Javier, que observaba la escena, sintió una ola de admiración por Valentina. Sabía que se estaba arriesgando, pero su valentía era contagiosa. Decidió intervenir,
sabiendo que la situación necesitaba un empujón adicional. Valentina tiene razón, Ricardo. No puedes simplemente ignorar lo que realmente quería nuestro abuelo. Él creía en la unión familiar, y tú estás haciendo exactamente lo contrario. Ricardo se volvió hacia Javier, con los ojos entrecerrados. ¿Y tú? ¿Quién te crees para entrometerte en esta conversación? Un jardinero no sabe nada sobre los asuntos de la familia. Quizás no, pero sé lo suficiente para reconocer la verdad cuando la veo, respondió Javier, con voz firme. Y la verdad es que estás a punto de perderlo todo si sigues por este camino. La tensión creció en el aire. Valentina miró a Javier, sintiendo un nuevo sentido de esperanza. Juntos, podrían enfrentarse a Ricardo y exponer sus planes traicioneros. Pero antes de que pudieran continuar, doña Teresa, que había estado observando la escena con un rostro preocupado, decidió intervenir. Ricardo, necesitamos hablar en privado. Este no es el lugar para esto. No, Teresa, este es exactamente el lugar para esto, insistió Valentina, decidida. Todos necesitan saber quién eres realmente, Ricardo. Doña Teresa miró a su sobrina, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y comprensión. Valentina, por favor, no hagas esto aquí. Hay secretos que es mejor mantener lejos de ojos curiosos. ¿Secretos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Mantener todo en secreto mientras Ricardo destruye lo que nuestro abuelo construyó? Cuestionó Valentina, sintiéndose más fuerte con cada palabra. La verdad necesita ser revelada, sin importar el costo. Javier asintió, dándose cuenta de que el momento era crucial. Si Ricardo tiene algo que ocultar, ahora es el momento. No podemos permitir que siga engañando a todos. La sala estaba en silencio, todas las miradas fijas en Ricardo, que ahora se veía rodeado por dos personas decididas a exponer su verdadera cara. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, y la ira creció dentro de él. No tienen idea de lo que están haciendo, amenazó, pero la inseguridad en su voz era evidente. Valentina, con los ojos llenos de determinación, respondió, sí lo sabemos, Ricardo, y vamos a luchar por esto hasta el final. La atmósfera en la mansión estaba cargada de tensión y expectativa. Después de la revelación del testamento, Javier se sentía más seguro, pero la responsabilidad sobre el legado de su abuelo lo pesaba. Miró a su alrededor, observando los rostros de los invitados que, ahora, eran solo sombras de su antigua opulencia, mientras reflexionaba sobre el futuro de la herencia. Lo que su abuelo realmente deseaba no era solo la acumulación de riqueza, sino la unión de la familia, algo que se había perdido entre intrigas y ambiciones. Valentina, a su lado, parecía reflexionar sobre el mismo dilema. Tomó la mano de Javier, buscando consuelo en esa conexión que crecía cada día. ¿Realmente crees que podemos hacer esto? ¿Reunir a la familia de nuevo? Preguntó con una mirada ansiosa. Debemos intentarlo, respondió Javier, con convicción. El abuelo siempre creyó que la verdadera riqueza viene de la unión. Tenemos que honrar eso. Recordó las palabras del amigo de su abuelo, que le dijo que la riqueza solo tiene sentido con propósito. Esta era la oportunidad de rescatar el legado que había sido amenazado por ambiciones mezquinas. En el centro de la sala, Ricardo trataba de desviar la atención, articulando una serie de excusas y tratando de desacreditar a Javier. Pero la verdad estaba a la vista, y la máscara del tío estaba a punto de caer. Valentina, al darse cuenta de su manipulación, decidió confrontarlo. Ricardo, siempre has dicho que te importaba la familia. Pero, ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? Su voz era firme, pero había tristeza visible en sus ojos. Ricardo, sorprendido, intentó mantener la compostura. No entiendes, Valentina. Lo que hago, lo hago para proteger a todos nosotros. Javier no sabe de lo que está hablando. Sé que escondiste el testamento, intervino Javier, elevando la voz. Y lo que hiciste fue traicionar el legado del abuelo. Él nunca quiso que la fortuna se usara como un arma contra la propia familia. Los invitados comenzaron a murmurar, muchos de ellos ya conscientes de los juegos de poder que Ricardo había jugado. El clima cambiaba, y Javier se dio cuenta de que el valor que sentía podría inspirar a otros a levantarse. Miró los rostros familiares a su alrededor, buscando cualquier señal de apoyo. Javier tiene razón, dijo doña Teresa, la matriarca de la familia, con la voz temblando. No puedo seguir en silencio. Ricardo, tus acciones han sido solo para tu propio beneficio, y no puedo seguir siendo parte de esto.
La revelación de doña Teresa sorprendió a todos, pero era un momento necesario para que la verdad emergiera. Había ocultado secretos y se había dejado llevar por promesas vacías. Mientras la sala hervía con discusiones, Javier decidió que era hora de definir el futuro de la herencia. Se dirigió a todos, intentando mantener la calma. Lo que mi abuelo quería era que la herencia se distribuyera entre aquellos que realmente valoran la unión familiar. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a honrar su memoria de una manera que él siempre deseó. Valentina miró a Javier con admiración. Vamos a trabajar juntos, todos nosotros, dijo, dirigiéndose a los presentes. Unamos nuestras fuerzas y construyamos algo de lo que nuestro abuelo se sentiría orgulloso. La tensión fue disminuyendo gradualmente, y los murmullos de desconfianza comenzaron a transformarse en conversaciones sobre colaboración. Javier y Valentina estaban decididos a transformar la narrativa, y la idea de un nuevo comienzo comenzaba a florecer en el corazón de esa familia marcada por secretos. Después de largas conversaciones y deliberaciones, se decidió que la fortuna se dividiría de manera justa, pero con un propósito. Javier, como heredero legítimo, ofreció una parte significativa de la herencia para la creación de una fundación que ayudaría a la comunidad. La riqueza debe ser un medio para hacer el bien, afirmó mientras miraba a los ojos de Valentina, que sonreía, llena de esperanza. Con el testamento validado, la familia finalmente comenzó a unirse de nuevo. Ricardo, ahora expulsado, salió de la mansión en silencio, su imagen distorsionada por la vergüenza. La atmósfera, que antes era de desconfianza, comenzaba a transformarse en algo más positivo. Javier y Valentina, más cercanos que nunca, estaban decididos a honrar el legado de su abuelo y reconstruir la familia. Estamos listos para un nuevo comienzo, dijo Javier, tomando la mano de Valentina. Mientras miraban juntos hacia el futuro que les esperaba, el sol comenzaba a ponerse detrás de la mansión, iluminando el jardín que ahora representaba no solo los secretos del pasado, sino la promesa de una nueva era de unión y amor. Javier y Valentina estaban en un momento delicado. La tensión flotaba en el aire como una nube cargada de tormenta. La revelación del testamento había cambiado no solo la dinámica familiar, sino también la relación entre ellos. Sentados al borde de la piscina de la mansión, la luz de la luna se reflejaba en el agua, creando un ambiente mágico, pero la gravedad de la situación era palpable. Valentina, con los ojos aún brillantes de lágrimas, miró a Javier. «Sabías que el abuelo tenía un plan más grande, ¿no?» Su voz temblaba, una mezcla de ira y admiración. «Quería que entendiéramos el valor de la unión, ¿verdad?» Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. «Sí, Valentina, pero no esperaba que nuestra familia estuviera tan dividida. Ricardo no solo manipuló a todos, sino que se aprovechó de la fragilidad de cada uno». Suspirándose, cerró los ojos por un momento, como si quisiera bloquear la realidad. «Necesitamos actuar rápido. Ricardo sigue suelto, y no aceptará su derrota de forma pacífica». Valentina se levantó, su mirada decidida. «Entonces hagamos un plan. Necesitamos reunir a la familia y mostrar la verdad sobre Ricardo. Si él cree que puede separarnos, está muy equivocado». Comenzó a caminar de un lado a otro, su mente burbujeando con ideas. «Necesitamos pruebas, algo que pueda convencerlos de su manipulación». La adrenalina recorría el cuerpo de Javier mientras observaba a Valentina. Su determinación era contagiosa. «Tienes razón. Si logramos reunir a todos, tal vez podamos exponer la verdad antes de que él cause más estragos». Valentina se detuvo, mirándolo con seriedad. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede después de esto?» La pregunta flotó en el aire, cargada de significados no dichos. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Había una conexión entre ellos que no podía ser ignorada. «Después, necesitamos reconstruir todo esto», dijo, gesticulando hacia la mansión. «No solo la herencia, sino la familia. No puedo prometer que será fácil, pero quiero que estés a mi lado». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y disipó las sombras que la rodeaban. «Entonces, vamos juntos. No tengo miedo de luchar, especialmente si es por lo que realmente importa». La determinación de Valentina reavivó una llama dentro de Javier. «Vamos. Primero, necesitamos descubrir dónde Ricardo escondió sus acciones y evidencias que puedan incriminarlo. Si logramos esto,
Podremos reunir a la familia y mostrar la verdad. Los dos se dirigieron a la oficina del abuelo, un espacio que ahora parecía más un laberinto de secretos que un lugar de trabajo. Javier miró a su alrededor, su vista fijándose en un mueble antiguo que parecía fuera de lugar. Ese armario tal vez sea el lugar donde guardaba documentos importantes. Se acercó y comenzó a investigar, mientras Valentina observaba atenta. ¿Crees que aún tiene algo que pueda ayudarnos?, preguntó Valentina, mientras revisaba los papeles alrededor del armario. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Javier, tirando de una gaveta que estaba atascada. Con esfuerzo, la gaveta se abrió, revelando una pila de documentos cubiertos de polvo. Aquí, mira esto. Valentina se acercó, inclinándose para ver. Son contratos y... Espera, esto es un registro de transferencias de dinero. Ricardo estaba desviando fondos. Su voz se elevó mientras el corazón de Javier latía con fuerza. Si conseguimos estos documentos, podremos probar que estaba manipulando la herencia para su propio beneficio. Genial. Hagamos copias y reunamos a la familia. Necesitamos actuar rápido antes de que él se dé cuenta de lo que estamos haciendo, dijo Javier, su mirada firme y decidida. Mientras trabajaban, la tensión y la adrenalina pulsaban entre ellos. La búsqueda de justicia y unión los unía de maneras que nunca imaginaron. Javier sintió que, al lado de Valentina, no solo luchaban por la verdad, sino por la posibilidad de un futuro juntos, donde el amor y la familia prevalecieran sobre la ambición y la traición. Así, con los documentos en mano y la determinación renovada, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Javier y Valentina se encontraban en el jardín de la mansión, la luz de la luna iluminando suavemente sus rostros. Las flores, que antes eran solo un escenario de intrigas y secretos, ahora parecían florecer en un simbolismo de renovación y esperanza. El peso de la verdad aún flotaba en el aire, pero la conexión entre ellos se había fortalecido, una red de comprensión y apoyo mutuo que los unía. ¿Estás bien, Valentina?, preguntó Javier, su tono suave pero cargado de preocupación. Recordaba la tensión en su rostro durante la cena, cuando reveló su verdadera identidad. La reacción de la familia había sido explosiva, y ella aún estaba procesando todo. «Estoy», respondió ella, aunque su voz traicionaba una fragilidad. «Pero no puedo dejar de pensar en las consecuencias de lo que pasó esta noche. Ricardo no va a desistir fácilmente». Javier asintió recordando la mirada furiosa de Ricardo al ser desenmascarado. «Intentará vengarse, estoy seguro, pero juntos podemos evitar que cause más daños. El legado del abuelo no se trata solo de dinero, se trata de la unión, y eso no puede destruirlo». Valentina sonrió levemente, la determinación comenzando a brillar en sus ojos. «Tienes razón. Necesitamos unirnos y asegurarnos de que lo que hizo no se repita. El testamento del abuelo es claro, y debemos honrarlo. Pero, ¿cómo? Ricardo tiene aliados. Necesitamos juntar a más personas a nuestro lado. La familia no es solo quienes tienen sangre, sino también quienes creen en lo que es correcto», sugirió Javier, su mente girando en estrategias. «Podemos hablar con los amigos del abuelo, aquellos que conocían sus valores. Ellos pueden ayudarnos a exponer a Ricardo». Valentina pensó por un momento, su expresión iluminándose. «¿Y doña Teresa? Ella sabe más de lo que admite. Si logramos convencerla de que nos ayude, tal vez podamos desmantelar los planes de Ricardo desde adentro». «Sí, vamos a buscarla», exclamó Javier, sintiendo la energía de la misión pulsar dentro de él. «Ella puede tener información que no conocemos, y quién sabe, esto podría ayudarla a redimirse». «De acuerdo». Valentina tomó la delantera, arrastrando a Javier hacia la entrada de la mansión. Se movieron con cautela, los ecos de los invitados aún resonando en la sala de cenar, donde las voces se mezclaban en murmullos nerviosos. La tensión era palpable, pero el coraje de Javier y Valentina los impulsaba. Al llegar a la oficina de doña Teresa, Javier tocó suavemente la puerta. «Doña Teresa, ¿podemos entrar?». Su voz era respetuosa, pero había una firmeza subyacente. Hubo un momento de silencio antes de que doña Teresa respondiera. «Entren», dijo, su voz temblorosa, como si estuviera consciente de la tormenta que se avecinaba. Cuando Javier y Valentina entraron, encontraron a doña Teresa sentada en su escritorio, los ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. «¿Qué quieren?», preguntó evitando mirarlos directamente.
Necesitamos saber la verdad, doña Teresa, comenzó Javier, su tono sincero. Necesitamos entender lo que realmente sucedió entre usted y el abuelo y cómo se conecta con Ricardo. Doña Teresa suspiró profundamente, pareciendo pesar cada palabra. Su abuelo era un hombre bueno, pero también muy ingenuo. Yo lo amaba, pero las circunstancias nos separaron. Ricardo siempre ha tenido segundas intenciones, y yo me dejé llevar por promesas. ¿Promesas de poder y riqueza?, interrumpió Valentina, con voz firme. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. La herencia es lo último que nos dejó el abuelo, y necesitamos honrar su memoria. Con una mirada de determinación, doña Teresa comenzó a abrirse. Ricardo no es solo un manipulador, es peligroso. Ha hecho un pacto con personas que no tienen escrúpulos, y, si no lo detenemos, puede destruir todo lo que su abuelo trabajó para construir. Necesitamos su ayuda, dijo Javier, dando un paso al frente. Juntos podemos unir a la familia y exponer a Ricardo. Lo que usted nos diga puede ser la clave para desmantelar sus planes. Doña Teresa miró a los dos, dándose cuenta de la fuerza y la determinación que emanaban de ellos. Si realmente creen en lo que dicen, los ayudaré. Es hora de enfrentar los fantasmas del pasado y luchar por el futuro que su abuelo siempre deseó. Con ese acuerdo, Javier y Valentina sintieron un nuevo ímpetu. La batalla apenas comenzaba, pero ahora no estaban solos. El legado del abuelo estaba en juego, y estaban listos para defenderlo. La unión familiar, los lazos de amor y la lucha por la verdad se convirtieron en las armas más poderosas que podían tener, y juntos se adentrarían en la tormenta que se acercaba, decididos a restaurar la armonía y la justicia en la mansión que había sido escenario de tantas intrigas.